Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a empezar con una nueva serie de videos. Estos son sobre espacios vectoriales en el conjunto de los reales y el conjunto de los complejos, ¿sí? El conjunto de los vectores o de las matrices reales y complejas. Esto es como una especie de subunidad dentro de lo que serían las estructuras algebraicas, ¿sí? Si no conoces mucho de estructuras algebraicas, no va a importar tanto, sí importa para poder profundizar mucho en esto, pero no va a importar tanto para entender lo superficial y es lo que vamos a hacer en esta serie de videos. Así que sin más, comenzamos. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de qué es un espacio vectorial. Bien, acá lo estoy escribiendo con la forma de estructura algebraica, pero esto básicamente quiere decir las matrices o los vectores del conjunto F. Recuerda que cuando hablamos del conjunto F simbolizamos tanto al de los complejos o al de los reales, o sea, acá estoy diciendo que esto puede ser tanto reales como complejos, con la operación suma y la del escalar que le corresponde a este conjunto, o sea, números reales solo, números complejos solo, con el producto. Es un espacio vectorial o forman un espacio vectorial, dependiendo del librito que estamos leyendo, si y solo si se cumplen los siguientes axiomas. Estos axiomas que voy a enumerar ahora son 10 axiomas que tienen que ver con lo que son estructuras de semigrupo, de cuerpo y distintas cuestiones que no vamos a abordar ahora, vamos a abordar en videos mucho más adelante cuando toque la materia que corresponde a esto. Pero para un álgebra donde trabajamos con vectores y matrices nos sirve. Y también le vamos a meter algo de polinomio seguramente. Así que tenemos definidos los elementos que vamos a usar. Vamos a tener para todo x y z elementos del conjunto Fn. Bien, puede ser reales cuadrados, reales 2 o complejos 3, por ejemplo. O sea, vectores de 3 elementos o de 4, de 5, de 10, no importa la cantidad de elementos. Estos son vectores y para dos escalares pertenecientes al conjunto F, recuerda que si esto es real, esto va a ser real, si esto es complejo, esto va a ser complejo. Se van a cumplir entonces los siguientes axiomas. El primero es el de cierre o clausura, que este es el que me dice que lo que estoy haciendo con la suma, por ejemplo, la suma y este conjuntito, es una ley de composición interna. ¿Eso qué significa? Significa que si yo sumo dos elementos del conjunto Fn, voy a obtener un elemento que esté dentro del conjunto Fn. O sea que x más y es cerrado, me va a dar elementos de Fn. Eso es entonces una ley de composición interna o la ley de cierre directamente o clausura. La asociatividad de la suma, esta es la asociatividad de toda la vida, que me dice que si yo tengo tres elementos sumados, bien, pongo entre paréntesis los dos primeros, me da igual a el primero más el paréntesis de los otros dos. O sea, hago primero esto, luego lo sumo con esto, es lo mismo que si hago primero esto y luego lo sumo con esto. Entonces, después tenemos la existencia del elemento neutro de la suma. Esta también, esta me va a decir que va a existir siempre un elemento que acá lo vamos a llamar 0 perteneciente a Fn, tal que a cualquier elemento x perteneciente a Fn, recordad que lo definimos acá arriba, así no lo tengo que definir en cada una, más ese elemento es igual a 0 más x, que va a ser igual a x rayita, vamos a decir, o el vector x. La existencia del elemento opuesto para la suma, esta también me va a decir que va a existir un elemento u, tal que si yo a x lo sumo con u o a u lo sumo con x, me da el elemento neutro justamente. Bien, me faltó ponerle, puse la e, no, el 0 tendría que haber puesto. Bueno, se quedó la e porque normalmente se pone con la e, pero se puede poner un 0. La conmutatividad para la suma, me va a decir que x más y es igual a y más x. Estos son todos los que tienen que ver solo con la suma, y esto es lo que me define que Fn con la suma es lo que se dice un grupo abeliano o grupo conmutativo, ¿sí? No nos vamos a meter en eso, pero si conoces estructuras algebraicas es eso justamente. Luego vamos a las del producto. Las que se tienen que cumplir del producto son que se cumpla la ley de cierre o clausura en el producto, o sea que si yo tomo dos elementos de este conjunto y los multiplico, me dé justamente un elemento del mismo conjunto. Siempre que lo haga por un escalar, perdón, ¿no? Cualquier cosa dije. En vez de dos elementos acá, no. Un elemento acá con un escalar, si los multiplico, me va a dar un elemento de Fn. O sea, multiplico un escalar por un elemento de Fn, me va a dar un elemento que pertenezca a Fn. La asociatividad del producto por un escalar, esta va a ser que si yo tengo alfa por beta por un elemento x de Fn, bien, alfa y beta recordad son de f, de escalares, es lo mismo que hacer el producto de esta manera.
la distributiva con respecto a la suma de escalares. Si yo tengo alfa más beta por x es igual a alfa por x más beta por x. Saluden a mi perra que está ladrando. Bien, la 9, distributiva del producto de un escalar con respecto a la suma. Esta va a ser alfa por la suma de dos elementos de Fn, va a ser igual a alfa por x más alfa por y. Y la unitariedad del producto escalar, esto me quiere decir que el elemento neutro del producto sea el mismo, sea también neutro, por decirlo así, para si yo lo hago por el uno que está en el Fn. O sea, va a existir un 1 perteneciente a f, que va a ser el neutro de f, tal que si yo hago 1 por x rayita, me da x rayita. Una vez que tenemos eso definido, podemos empezar a hacer los ejercicios. El primero que vamos a hacer es probar que f sub n de x es un espacio vectorial. ¿Qué es f sub n de x? Este es una estructura que significa que voy a tomar todos los polinomios posibles de grado n en un conjunto f. Si esto es R, todos los polinomios con coeficientes reales dentro del grado n. Por ejemplo, p de x igual a a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más más a sub n x a la n. Siempre que a sub 0 hasta a sub n sean pertenecientes a f, r, como estoy diciendo acá, dije que esto era r, esto va a ser r reales. O complejos y complejos. Si pongo complejos estoy hablando de polinomios de coeficientes complejos. Esto también ya lo hemos trabajado en videos anteriores. Si tenés dudas sobre polinomios de coeficientes complejos, acá arriba voy a dejar la tarjetita. Igualmente no vamos a tocar nada de polinomios complejos, solamente para que te quede la idea de qué es lo que es. Con las operaciones, porque aparte del conjunto tengo que tener las operaciones con las que voy a armar el espacio vectorial, vamos a llamar suma a una operación que vaya desde fn de x hasta fn de x hacia fn de x, desde fn de x por fn de x hacia fn de x, o sea, toma dos elementos o dos polinomios de grado n y al sumarlos me da un polinomio también de grado n. Eso es lo que me está diciendo. Y su definición va a ser justamente que para p de x, bien, un polinomio que tiene coeficientes todos con a, como está acá. O q de x, un polinomio que tiene todos coeficientes con b, que es igual al que está acá nada más que con b. Si yo lo sumo, bien, me va a dar esta, va a ser la operación suma. Voy a sumar los a sub 0 con b sub 0, a sub 1 con b sub 1 y le pongo la x, a sub 2 con b sub 2 y le pongo x cuadrado, que esto no es nada más ni nada menos que la suma de polinomios usual. Yo sumo los coeficientes que tienen el mismo grado, es lo que estoy haciendo. Acá sumo los términos independientes, acá los de grado 1, los de grado 2, los de grado n y todos los del medio. El producto por un escalar también va a ser igual a como lo tenemos definido, pero la definición va a venir desde un conjunto f por fn, o sea un escalar y uno de fn, voy a tomar uno de esos y al multiplicarlo me va a dar uno de fn de x. O sea que si yo tengo un polinomio p de x definido como está en esta definición y un alfa perteneciente a f, bien, recordad que si estos son los reales, reales a la n, esto es reales a la n, reales sub n, esto es un real, o sea que si yo hago un real por ese polinomio voy a conseguir esta estructura. Alfa por p de x está definida de esta manera. También es como la conocemos, multiplico ese escalar por cada uno de los términos y pongo lo que me va quedando en cuanto a multiplicación con coeficientes. Ojo que acá están definidas como nosotros estamos acostumbrados. Yo podría inventar la regla que yo quiero para luego verificar si es o no un espacio vectorial. Yo podría decir que la suma va a hacerse primero acá más, acá menos, acá más, acá menos, acá más y acá menos. Y esa sería una regla nueva que habría que verificar si es o no es un espacio vectorial con los otros dos. Ahora vamos a hacer la verificación con estas dos operaciones. Pero ten en cuenta que puede pasar eso, que la regla puede ser la que a vos se te ocurra. Por ejemplo, alfa por p de x puede ser alfa a sub 0 más 2 por alfa a sub 1 más 4 por alfa a sub 2x cuadrado y así como a mí se me cante. Bien, eso depende de cómo lo vaya a definir y luego tendré que verificar si es o no es un espacio vectorial. Vamos a hacer la verificación ahora. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a definir todos los elementos que voy a usar, así no los tengo que definir en cada una de las propiedades. Voy a decir que para todo p de x, q de x y r de x, bien, fíjense que los defino con los coeficientes tal cual están acá, nada más que les voy cambiando a b y c, pertenecientes a fn de x, y también para toda alfa beta perteneciente a f, o sea estos dos escalares, estos son todos los que van en las propiedades,
se van a cumplir las siguientes propiedades. La primera, la ley de cierre o clausura. Esta se va a cumplir por definición. No voy a tener que hacer nada. Esta se dice que es trivial. ¿Por qué? Porque acá por definición ya me está diciendo que la suma me va a dar un elemento que pertenezca a fn de x. Entonces esto ya está cumplido. Listo. Chau picho. Vamos al próximo. La asociatividad de la suma. Esta vamos a tener que verificar que se cumpla. Verificar no, demostrar. Vamos a partir de p de x más q de x más r de x. Puedo usarlos así tranquilamente porque ya los definí acá arriba. Esa es la ventaja de definir arriba, que no tenés que andar definiendo qué es cada cosa antes de usarla. Entonces, ¿qué hago primero? P de x más q de x. Por definición de suma me va a quedar a sub 0 más b sub 0 más a sub 1 más b sub 1 x más a sub 2 más b sub 2 x cuadrado más a sub n más b sub n x a la n, que es la misma definición que tengo acá, hasta le puse las mismas letras. Todo eso más r de x. Bien, no pongo el r de x como es escrito de esta manera por una cuestión de que me quede todo el espacio, pero si querés podés poner todo con c sub 0, c sub 1, todo eso. Y ahora ¿qué vamos a hacer? A todo este polinomio le vamos a sumar este de acá usando la misma regla. O sea, por definición de suma, nuevamente, me va a quedar este elemento que lo tomo como 1, a sub 0 más b sub 0, más el primer elemento de rx, c sub 0. Luego a sub 1 más b sub 1 más c sub 1, todo eso por la x. Y así con los demás, ¿bien? Vuelvo a usar la definición de suma. Y fíjate que ahora, adentro de cada uno de estos corchetes, me quedan solamente números que pertenecen al conjunto f. A sub 0, b sub 0 y c sub 0, por definición, pertenecen al conjunto f. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es que, como el conjunto f son los reales y los complejos, la propiedad asociativa de la suma de reales y complejos, que no es la que estoy demostrando acá estoy demostrando la propiedad asociativa de la suma de polinomios, pero la propiedad asociativa de reales y complejos ya sabemos que se cumple, o ya la tenemos demostrada de antes que se cumple, o vamos a valernos de que esa propiedad se cumple para decir directamente que por la asociativa en el conjunto f, puedo cambiar los paréntesis de lugar. Puedo dejar en vez de esto de acá a sub 0 más b sub 0 más c sub 0 y así con todos los demás. Y esto de acá lo puedo empezar a desarmar. Fíjate que estoy haciendo muy parecido a como hacíamos las demostraciones de matrices. Primero desarmo, tenía esto, lo voy desarmando, 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 junto todo. Luego acomodo como me conviene y luego rearmo a lo que me conviene a mí rearmar, que es justamente armar esto pero con los paréntesis cambio de lugar, que es lo que estoy logrando acá. ¿Qué voy a hacer entonces? Como tengo todas las a, los coeficientes a, sumando a otro elemento, que es este de acá, yo lo voy a escribir a todo esto como p de x, que es el que tiene todas las a, más y todo lo que me quedó del otro, por definición de suma. Y nuevamente ahora, en esta parte de acá, por definición de suma, yo puedo decir que eso es q de x más r de x. Y esto lo pongo entre corchete porque iría primero esto, ahora por cómo fue cambiando con la propiedad asociativa de f. Entonces, ahora ya tengo demostrado lo que quería probar. Y listo, podemos pasar a la tercera propiedad. Vamos que nos faltan 8 nada más. Son larguitos estos ejercicios y hay que escribir bastante. Bien, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a seguir, voy a escribir acá las dos reglas, así nos quedan por si las necesitamos. Y vamos a la tercera, la existencia del elemento neutro de la suma. Tenemos que decir que va a existir un EX, vamos a decir E de X perteneciente a Fn de X, tal que P de X más E de X, por definición de suma, que me queda A sub 0 más E sub 0 más A sub 1 más E sub 1. Bien, acá por ahí tendría que haber aclarado en algún momento que E de X es E sub 0 más E sub 1x más E sub 2x cuadrado y hasta E sub nx a la n. Estaría bueno que lo hubiera puesto antes. Bueno, ya no lo puse, no lo voy a poner ahora. Todo eso me tiene que dar el mismo P de X, bien, porque este es el elemento neutro. Esto por un lado, por el otro lado después tengo que demostrar al revés, que E de X más P de X también me da P de X. Vamos a empezar por este. Vamos a hacer bien, usando la propiedad del neutro en F, si yo quiero que esto me quede A sub 0 como estaba, este A sub 1, este A sub 2 y este A sub n, como estos son números que están en el conjunto F, tanto en los complejos o en los reales, el neutro de esos dos es el 0. O sea que si yo digo que E sub 0, E sub 1, E sub 2 y E sub n, todos en realidad los del medio también valen 0, estoy diciendo que esto me va a dar P de X. O sea, esto ocurre si, solo si, todas las E sub algo son 0. Entonces de ahí yo puedo concluir que E de X va a ser 0 más 0x más 0x cuadrado más 0x a la n, que es igual a 0. Puedo escribirlo tanto así como así. Me parece
en realidad esto es opinión mía, me parece que queda mejor escrito así por una cuestión de que ahora lo vamos a usar de la otra manera, bien, pero tanto esta como esta son igual de válidas. Esta nos va a servir ahora cuando hagamos el camino inverso, ahora cuando hagamos e de x más p de x. E de x más p de x, bien, por definición de suma va a ser 0 más a sub 0, 0 más a sub 1x y así con todos los demás. Que obviamente acá me queda a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n, que es lo mismo que p de x. Ahí demostramos que este elemento neutro sirve para los dos, es conmutativo. ¿Por qué tengo que hacer la conmutatividad? Porque todavía no la demostré, la vamos a demostrar recién en el quinto axioma. Y porque generalmente cuando haces estructura de grupos, que es como el orden en el que se hace tercero siempre el neutro, porque la conmutatividad no me importa para saber si es un grupo. Sí me importa saber si es grupo abeliano, que en este caso sí me importa, pero vamos a hacerlo siempre en el mismo orden, así ya te vas acostumbrando cuando llegues a esa materia. Entonces decimos que el neutro de la suma existe y es justamente el 0, o el polinomio donde todos sus coeficientes vale 0, que es lo mismo. Vamos al elemento opuesto para la suma. Este también lo vamos a hacer bastante rapidito y bastante parecido. Vamos a demostrar que existe un u de x perteneciente a fn de x, tal que p de x más u de x es igual a u de x más p de x es igual a e de x. Y esto, bien, si usamos la definición de suma al sumar, vamos a decir que u tiene elementos u sub 0, u sub 1, u sub 2. Por ahí lo tendría que haber definido antes, como no lo hice con la e. Qué mal, no definí nada al final en estos dos. Pero bueno, pónganle que los hubiera definido, ustedes defínanlos en sus carpetas. Acá me va a quedar esta expresión de acá y yo quiero que me dé como resultado el neutro, o sea, quiero que me dé 0. Eso va a ocurrir solamente si todos estos se anulan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la definición de opuesto en el conjunto f, que para los complejos y para los reales es lo mismo, que el opuesto de un número complejo o un número real es menos el número complejo real que tenía en un principio. O sea que u sub 0 va a ser menos a sub 0, u sub 1 menos a sub 1 y así hasta u sub n igual a menos a sub n. Entonces decimos que el polinomio ux, u de x, va a ser justamente ese polinomio con todos los coeficientes negativos. Luego vamos a probar, ya probamos que p de x más u de x me da el neutro. Vamos a hacer ahora que u de x más p de x al revés me da el neutro. Lo planteamos por definición de suma, lo planteamos de esta manera. Bien, primero los de u, o sea, primero van los negativos, los que tienen el menos adelante, más el que tiene el normal, digamos, el normalito. Este me da 0, todo me da 0, entonces esto es 0, entonces queda verificado. Queda verificado por la definición de opuesto en f. Bien, acá por ahí tendría que haber puesto por opuesto en f, todos estos se hacen 0. O poner que me queda este de acá, bien, que dije que era mejor y no lo usé a fin de cuentas. Ay, Guillermo. Y entonces ya queda que el opuesto de la suma existe y me da ese. Vamos a la quinta de Boedo, no, vamos a la propiedad número quinta. La propiedad número quinta, bien, Guillermo. El axioma 5. El axioma 5 es la conmutatividad para la suma. La conmutatividad para la suma la vamos a hacer bastante rápido porque es bastante sencilla. P de x más q de x, por definición de suma, lo planteamos como ya lo hemos hecho, esta definición de acá. Y como todos estos son números que pertenecen al conjunto f, puedo usar la conmutatividad del conjunto f. Bien, recuerda que f son los complejos y los reales. Lo voy a decir 800.000 veces en este video eso. Pone un comentario, f es todos los complejos y los reales. O los reales, no y. Bueno, entonces, acá por la conmutatividad en el conjunto f yo puedo dar vuelta a esto porque vale la conmutatividad en esos dos conjuntos que dije. Y esto no es nada más, ni nada menos, ni nada más que, por definición de suma, q de x más p de x. Entonces la conmutatividad está aprobada. Vamos a la de cierre o clausura del producto por un escalar. Esta queda cumplida por definición. Bien, por definición, el producto de un escalar por un polinomio queda dentro del conjunto fn, f sub n de x, que es justamente lo que necesitamos probar. Esta es trivial, entonces no se demuestra por definición, o es trivial se pone. Si te gusta poner es trivial para quedar un poquito más pedante, ponele es trivial, que es la que va. Bueno, 7. Asociatividad del producto por un escalar. Vamos a demostrar que alfa por beta por p de x lo tenemos que convertir en alfa por, y entre paréntesis, beta por p de x. ¿Qué vamos a hacer acá? Alfa por beta, bien, es un número que pertenece al conjunto f. Bien, eso es por la ley de cierre del producto en f, que no es la que estamos analizando. Nosotros estamos buscando la asociatividad o la ley de cierre del producto. Igual se cumple la otra, no importa. Alfa por beta es un número que pertenece a f. Entonces, por definición de producto, yo puedo plantear que
esto uso esta definición y en vez de alfa le metemos alfa beta. Entonces me queda alfa beta por a sub 0 más alfa beta por a sub 1x y así con todas las demás. Acá tenemos todos números que pertenecen al conjunto F. Este es de F, este de F, este es de F. Y la asociativa de la multiplicación en F vale. Entonces yo por asociativa en F me va a quedar alfa por beta a sub 0 y así con todas las demás. Y acá, ¿qué voy a hacer? Este alfa solito está multiplicando a cada uno de los términos. Entonces, por definición de producto, me va a quedar alfa por todos los otros términos o directamente alfa por beta por p de x, que es lo que queríamos demostrar. Acá usé dos veces seguida en realidad la definición de producto. Podríamos haber hecho un paso intermedio donde pongo eso, pero se me terminan los renglones y tengo que llegar al 10 en esta misma diapositiva. Desafío personal. Distributiva del producto con respecto a la suma de escalares. Vamos a partir de alfa más beta por px y tenemos que llegar a la distributiva alfa px más beta px. Px, p de x. Por definición de producto, recordad que alfa más beta pertenece al conjunto F, bien, por ley de cierre de la suma del conjunto F, eso si querés lo podés escribir. Y entonces me va a quedar alfa más beta por cada uno de los términos del polinomio p de x. Entonces, acá ¿qué voy a hacer? Como todos estos son elementos del conjunto F, acá también y acá también, puedo usar la propiedad distributiva del conjunto F, ¿bien? Tanto de los complejos como de los reales. Y me va a quedar de esta manera, ¿bien? Esta hago alfa sub 0, beta sub 0, me queda así y así con todas las demás. Distribuyo todo lo que puedo. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es usar la propiedad conmutativa. Conmutativa, sí, la conmutativa, le cambia de lugar. ¿Para qué? Para ordenar las alfa por un lado y las beta por el otro. Para dejar esto así, por la conmutatividad en F me va a quedar alfa a sub 0, alfa a sub 1x, alfa a sub 2x cuadrado y así hasta alfa a sub n x a la n. Más y los beta por el otro lado. ¿Qué va a pasar? Todo esto, si nosotros vemos, es la definición de producto de alfa por el polinomio p. Y todo esto, si observamos, también es la definición de producto, pero de beta por el polinomio p. Y eso es lo que vamos a escribir. Por definición de producto me queda eso, que justamente es lo que queríamos demostrar. Vamos bien, vamos a la novena propiedad. Distributiva del producto de un escalar con respecto a la suma. Alfa por p de x más q de x. Y acá tenemos que llegar a alfa por p de x más alfa por q de x. Por definición de suma, vamos a empezar sumando acá, me va a quedar alfa por, y ahí me queda toda la suma. Esto es un elemento del conjunto fn de x, entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo usar alfa por esta, uso la definición de producto, para dejarlo escrito de esta manera. Y acá, ¿qué voy a hacer? Como todo esto son elementos del conjunto f, nuevamente puedo usar la propiedad distributiva. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Convenientemente, como quiero separar P y Q, voy a juntar todos los A sub 0 de un lado y todos los A sub algo, de un lado y todos los B sub algo del otro. De esta manera, usando la propiedad conmutativa en F. Y ahora sí, lo que voy a hacer es decir que todo esto y todo esto son justamente dos veces distintas la multiplicación, la definición de multiplicación. Una es alfa por p de x, la otra es alfa por q de x. Y ahí tenemos lo que queríamos demostrar. Vamos al último axioma, este es el más fácil de demostrar siempre, cuando tenemos que hacer la unitariedad del producto por un escalar. Tenemos que demostrar que el elemento neutro del producto de escalares es también neutro cuando yo lo multiplico por un elemento de Fn. O sea que esto se hace en un solo paso. Si hacemos 1 por p de x, por definición me queda 1 por cada elemento de estos de acá. Y como 1 es el elemento de f, bien, me va a quedar que todos estos son iguales y todo esto es p de x. Por ahí tendría que haber agregado un paso donde pongo que esto igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más más a sub nx a la n. Y en el igual le pongo por justamente el neutro del conjunto F, del producto del conjunto F. Pero no lo hice, no lo voy a hacer ahora después de haber hecho toda esta explicación. 24 minutos, un solo ejercicio. El próximo lo vamos a hacer volando. Vamos al próximo. Ah, me falta, no, qué tonto, me falta lo más importante. Como hicimos todo esto, tenemos que poner que, por lo tanto, esto es un espacio vectorial como tenía que demostrar justamente en la consigna. No vamos a poner todo esto y no vamos a hacer la respuesta, por favor, Guillermo. El 2. Ahora vamos a probar que f
de orden Mn es un espacio vectorial. Estos son las matrices que pueden ser matrices de componentes complejos o reales. Vamos a definir la suma de matrices. Bien, la definimos de esta manera. Como ya sabemos, sumamos los elementos que se corresponden. El 1, 1 con el 1, 1, el 1n con el 1n y así con todos los demás. Y el producto de un escalar por una matriz también lo vamos a hacer como es el usual, ¿sí? Que es alfa por a, es alfa 1, 1, alfa 1n, alfa alfa multiplicando a cada uno de esos elementos. Bien, todo esto previo lo dejo para que lo interpretes vos, pero es igual a como lo interpretamos anteriormente. Bien, vamos a definir todo lo que vamos a usar. La matriz A, B y C, bien, con los componentes A sub algo, B sub algo y C sub algo, pertenecientes a Mn, y los elementos alfa, beta, escalares que pertenecen al conjunto F. Recordá, esto es complejos o reales. Vamos a la primera, la ley de cierre o clausura. Esta se cumple por definición, es trivial. ¿Por qué? Porque esto ya vemos en el resultado que es una matriz de orden M por N. Vamos a la asociatividad. Esta fíjate que va a ser muy parecida. La voy a pasar rapidísimo realmente porque son muy parecidas como hicimos las anteriores. Usamos la definición de suma. Usamos nuevamente la definición de suma para juntar todo. Bien, recordad que la idea es desarmar todo, acomodar un poquito y luego desarmar todo. Y obviamente conseguir lo que nosotros queríamos. ¿Qué hacemos nuevamente ahora? Como ya tengo todos los elementos sueltos, todos estos son elementos que pertenecen al conjunto F. Entonces, por asociatividad del conjunto F, sacate la papa de la boca, Guillermo. 3 tristes tigres tragan trigo en el trigal. Me va a quedar que, por definición de suma, puedo sacar la C. Y luego, por definición de suma, me queda A más B y luego más C. Que justamente es lo que queríamos llegar a demostrar. Que esto era igual a esto. Acá voy acelerando. Voy a hacer todos así rapidito porque es muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Nada más que cambia la estructura. La existencia del elemento neutro de la suma, esta ni siquiera la voy a demostrar porque la hicimos en un par de series de video atrás, así que te dejo para que la revises acá arriba, la parte de matrices. Bien, te dejo la lista de reproducción, búscalo si no te acordás, pero tenemos que va a existir un elemento E, bien, tal que A más E sea igual a E más A, que sea igual a A, y esa es la matriz nula, la matriz 0 de orden M por N, que si le sumamos a cualquier matriz esa o a esa matriz la sumamos por A, me da siempre el resultado A. Y el elemento opuesto de la suma, bien, A más U es igual a U más A, que tiene que darme la matriz nula, va a ser la U igual a menos A. Bien, también te dejo para que la hagas vos, bien, las demostraciones para que la hagas vos, bien, esta es la que tiene todos los elementos menos A1, menos A1n, menos A sub M1, y así con todos con el menos, y demostrar que es igual. Se hace muy parecida como hicimos la anterior. Bien, así que te dejo para que los hagas vos, pero estos son los elementos neutros y opuestos. La conmutatividad para la suma, A más B, por definición de suma, me queda como está justamente hecha la definición de suma. Como estos son elementos del conjunto F, cada uno de los componentes, puedo intercambiarlos de lugar porque vale la conmutatividad en F. Y esto justamente es la definición de B más A. La cierre o clausura del producto por un escalar, esta también se cumple por definición, bien, porque ya como vimos en la definición me quedaba alfa por una matriz de Mn y me daba el resultado, la matriz esa misma Mn, todos los elementos multiplicados por alfa, o sea que también es una matriz de orden Mn. La asociatividad del producto por un escalar, vamos a tener alfa por beta por la matriz A, por definición, como alfa beta pertenece al conjunto F, porque por la ley de cierre del producto del conjunto F, me va a quedar justamente esto de acá, alfa beta por cada uno de los componentes de la matriz A. Y acá ¿qué hago? Como esto es un elemento del conjunto F, puedo intercambiarlos de lugar, intercambiar los paréntesis de lugar por la asociatividad de F, y eso no es nada más ni nada menos que alfa por beta por la matriz A, que es lo que queríamos demostrar. La distributiva del producto con respecto a la suma de escalares, bien, si tenemos alfa más beta por la matriz A, por definición, recordá, como alfa más beta pertenece al conjunto F, me va a quedar justamente la definición de producto por un escalar que hicimos al principio del ejercicio. Entonces me queda alfa más beta por cada uno de los componentes de la matriz A. Esto, como cada uno de los componentes es justamente un elemento o son todos elementos de F, puedo usar la propiedad distributiva en F y me va a quedar de esta manera. Acá ¿qué hago? Como tengo todas sumitas, voy a usar la definición de suma para dejar escritas las sumas de dos matrices.
Y esto de acá no es nada más, ni nada menos, ni nada más que alfa por la matriz A. Y esto no es nada más, ni nada menos, ni nada más que beta por la matriz A. Y ahí tenemos ese demostrado. La distributiva del producto de un escalar con respecto a la suma, lo paso rapidito porque es muy parecido. Fíjate que de nuevo, esto de acá, primero hacemos la definición de suma, luego hacemos la definición del producto por un escalar, luego hacemos la propiedad distributiva en f, luego hacemos nuevamente la definición de suma para empezar a separar y finalmente la definición de producto para que me quede lo que estaba buscando, alfa por la matriz A más alfa por la matriz B. Y finalmente la unitariedad del producto por un escalar, si tengo 1 por A, me queda 1 por cada uno de los componentes de la matriz A, y como todos esos son elementos de f, y f es el neutro, 1 perdón, es el neutro en f, me queda igual a A. Y ahí tenemos demostrado que lo que queríamos hacer, que es un espacio vectorial de todas las matrices de orden fmn con las operaciones suma y producto definidas al principio, ¿sí? Si las operaciones suma y producto hubieran sido distintas, por ahí la demostración no nos daba en alguna, entonces no iba a ser un espacio vectorial. Hay que tener muy en cuenta eso. Vamos al ejercicio. El ejercicio 3. Vamos a considerar ahora, y ahora sí vamos a hacer algo fuera de lo usual, vamos a tener B, el conjunto B va a ser todos los vectores de orden 3 de conjunto F, o sea, complejos o reales. Y tenemos definidas dos operaciones. Producto por un escalar, bien, tal que alfa por los tres componentes, o el vector de tres componentes, me queda alfa por el primer componente y el segundo y el tercero iguales. O sea que si yo hago alfa por un vector, según esta definición de producto, me queda alfa multiplicando al primero y los otros dos me quedan iguales. O sea que este no es el producto de siempre, ¿sí? Ten en cuenta eso. Este es un producto distinto, definido por esta regla. Esta es la regla de producto en esta situación que voy a analizar ahora. La suma usual sí es la suma usual de siempre. x1, x2, x3 más y1, y2 y 3 me da el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercer componente con el tercer componente. Vamos a probar entonces que B más por no es un espacio vectorial. Si está siguiendo la misma práctica que yo, dice que sí lo es, pero vamos a demostrar que no lo es justamente porque hay una que no da, un axioma que no nos da. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Primero, si tengo que demostrar que no es un espacio vectorial, con encontrar un axioma que no se cumpla, ya está, no tengo que hacer los 10, ¿sí? Yo voy a hacer los 10 ahora porque justo es el octavo que no se cumple, lo fui haciendo en orden pensando que sí se cumplían, entonces hice todo, hice hasta el octavo, hice el noveno, el décimo y listo. Pero si vos te das cuenta ya de entrada que el octavo no se cumple, listo, hacer el octavo no se cumple, ya está, chau picho, terminó el ejercicio, date a tu casa. Bueno, ahora tenemos entonces tres vectores, x y z, bien, con sus componentes que pertenecen a f3. Y tenemos alfa y beta que son escalares que pertenecen a f. Tenemos entonces la ley de cierre-clausura, esta se cumple por definición, ¿sí? Porque justamente cuando hacemos la suma usual, tenemos tres componentes, consigo tres componentes, entonces acá por definición ya me dice que me da algo de f3, listo. Asociatividad de la suma, igual a como hicimos todas las anteriores, planteo, resuelvo este primero, bien, uso la definición, bien, sumo componente a componente, luego acá también hago componente a componente, me queda x1 más y1 más z1, lo mismo con los demás. Y acá, como cada uno de los componentes son todos elementos del conjunto F, puedo usar la definición de conmutatividad de ese conjunto, está bien, con la operación suma en F. Y acá obviamente vuelvo a desarmar como me convenga para dejar x más y más z. Fíjate que acá no fui poniendo en cada igual que lo que estaba haciendo, pero son los mismos pasos que hicimos en los anteriores. Bien, anda chusmeando los anteriores o si ya los hiciste anda mirando qué es lo que hiciste en los anteriores. Si no pierdo un montón de tiempo escribiendo y me cansé con me llevó un montón de hacer este video. Poneme un me gusta que me llevó un montón hacer este video. Bueno, vamos a la existencia del elemento neutro de la suma. Bien, acá tenemos x más un e y e más x tiene que ser igual a x. Este va a ser si es el vector 0, 0, 0 o el vector nulo. Bien, en este caso el poner 0, 0, 0 o poner 0 con rayita es lo mismo y se cumple. Bien, podés hacer la verificación vos, obviamente debés hacer la verificación en realidad, bien, para demostrar que esto o esto, los dos en realidad y esto me dan x. Para el elemento opuesto, bien, igual también vamos a hacer que el elemento opuesto sea menos x1, menos x2, menos x3. Falta hacer la verificación, hacela, bien, no la hago porque ya hice en los anteriores y la verdad que me pudre un poco hacer tantas veces lo mismo en un solo video. Y ya voy más de media hora de hablar sobre esto.
¿Qué le pasaba al Guille? Estaba renegado. Andás a ver. Bueno, conmutatividad para la suma. Tenemos x rayita más y rayita, o sea el vector x más y que planteamos. Planteamos la definición de suma y como estos son elementos de f, cada uno de los componentes, pues vale la conmutatividad del conjunto de f con la suma, que esa no tenemos que demostrarla, recordad, porque nosotros estamos demostrando la de f3. La de f la damos como por que se cumple, ¿sí? Ya la tratamos en videos anteriores, en materias anteriores, así que se cumple, listo. Entonces esto de acá es la definición de y más x, entonces queda la conmutatividad demostrada. La de cierre o clausura del producto por un escalar también se cumple por definición. Fíjate que acá el producto por un escalar ya me dice clarito que me da elementos de f3. Entonces listo, no tengo que hacer nada. También seguimos la regla. Esto es un vector de 3 componentes, así que también vemos que se cumple. La asociatividad del producto por un escalar. Bien, vamos ahora a hacer esta. Tenemos alfa beta por el vector x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar, fíjate ahora, esto es un por. Vamos a usar la definición del producto por escalar. Alfa beta me da un escalar. Y ojo acá, ojo al piojo, atenti. Ahora lo que vamos a hacer es, si hago alfa por x1, x2, x3, solo multiplico a x1. Esta no es la multiplicación de siempre. No vaya como un cebadito a hacer acá la distributiva, por decirlo así. Porque te va a dar bien esto, sí, pero no está correcto lo que estás haciendo. Porque solo el primero queda multiplicado por alfa. Entonces ahora alfa beta por el vector x se convierte en esto. Alfa beta por x1. x2 y x3 quedan normalitos, quedan como estaban, así como están acá, solo esta queda multiplicado. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto de acá es todos elementos del conjunto f, entonces puedo usar las asociatividades de la multiplicación de ese conjunto. Bien, recordad que no estoy escribiendo las cositas en el medio, vos podés ir poniéndolas, no las pongo porque ya las puse en todos los anteriores. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Esto de acá es alfa por beta x1, x2, x3. Y esto de acá es alfa por beta por x rayita, ¿bien? O por el vector x. Y esta queda demostrada. Bien, vamos a la de la discordia, la octava. Esta no va a funcionar y vamos a ver por qué. Distributiva del producto con respecto a la suma de escalares. Entonces tenemos alfa más beta por el vector x. Me va a quedar alfa más beta por x1, x2 y x3. Fíjate que acá me queda alfa más beta porque alfa más beta es un elemento del conjunto f, bien, por la ley de cierre del conjunto f con la suma. Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Acá vale la propiedad distributiva porque acá estoy con todos elementos del conjunto f. Entonces me va a quedar alfa x1 más beta x1, x2 y x3. ¿Qué pasa acá? Si yo acá quiero separar usando la suma, ¿sí? Me va a quedar alfa x1, x2, x3, este me queda hermosísimo. Pero acá me va a quedar beta x1, 0, 0. Entonces, fíjate que acá yo no puedo decir que esto va a ser igual a alfa x más beta x. ¿Por qué? Porque esto sí es alfa x y bien hermoso, pero esto no es beta por x. Esto es beta por x1, 0, 0 a fin de cuentas, que no es x, porque x es x1, x2, x3. Entonces, acá ya estoy viendo que no se cumple. Esta propiedad no se cumple. Ya con esto ya puedo decir que esto no es un espacio vectorial. B con la suma y el producto definido como están acá no es un espacio vectorial o no forman un espacio vectorial. También esto lo podés hacer con un contraejemplo. Vos decís acá tenés 1 más 1 por el vector 1, 2, 3. Hacé la versión donde sumás acá y luego lo multiplicás y luego hacé la versión distributiva y vas a ver que no te van a dar lo mismo. Entonces ahí también ya demostrás que no se cumple porque encontraste un contraejemplo. Entonces ya acá lo podríamos terminar y decir que no es un espacio vectorial. Pero como nos faltan las otras dos, para practicar vamos a hacer las otras dos. La distributiva del producto de un escalar con respecto a la suma, tenemos alfa por x más y, me va a quedar alfa por lo que es la suma, y por definición me queda alfa por x1 más y1 y los otros dos como están. Bien, estoy usando esta de acá. Ahora, ¿qué hago acá? Propiedad distributiva, ¿sí? Y ahora sí, separo todo. Y sí, me queda hermoso para decir que esta propiedad sí se cumple. Y finalmente, la unitariedad del producto por un escalar es 1 por el vector x, que me queda 1 por el primero, los otros dos iguales, que me da el vector x. Y esta también se cumple. Entonces, fíjate que no se cumple la octava propiedad, el octavo axioma, entonces ya no es un espacio vectorial. Bien, todo lo otro que hicimos que estaban bien fueron al pedo a fin de cuentas porque no se cumple. Pero bueno, está bueno analizar un poco, practicar un poco, sobre todo cuando esto es tan nuevo, tan abstracto. Está bueno ir viendo porque estos son los fundamentos de todas las operaciones básicas que usamos siempre a fin de cuentas. Bueno, vamos al cuarto y último.
Vamos al cuarto. No, el cuarto ejercicio. Bien, tenemos ahora el conjunto también R3. Tenemos vectores de 3 elementos. Tenemos el producto por un escalar. Es el usual, digamos, alfa por x1, x2, x3. Me queda alfa x1, alfa x2, alfa x3. Este va a andar bien, supongo. Pero acá va a haber algún problema porque tenemos que la suma usual, bien, tenemos que x1, x2, x3 más y1, y2 y 3 es lo mismo que el producto vectorial. O sea, la suma en realidad ahora no es una suma, es un producto vectorial según esta forma de definir, ¿sí? O esta definición que queremos ver si es o no es un espacio vectorial. Y fíjate que el producto vectorial, recordá, lo podías hacer de esta manera. x2 y 3 menos x3 y 2, x3 y 1 menos x1 y 3, x1 y 2 menos x2 y 1, o regla de Sarrus, o como vos más te guste, ¿bien? Pero esta nos va a servir porque lo vamos a demostrar enseguida que no es un espacio vectorial. Nosotros ya sabemos, o por lo menos yo ya me acuerdo, o ya lo hemos trabajado en videos anteriores, que el producto vectorial no es conmutativo, porque si haces en un orden te da la flechita para arriba, por decirlo, si haces en el orden opuesto te da la flechita opuesta, o sea, la flechita para abajo, la regla de la mano derecha, no sé si lo recuerdan. Entonces voy a ir directamente a decir que no se cumple el axioma de conmutatividad para la suma, ¿bien? Acá esto no tendría que aparecer acá, pero ya apareció, así que lo voy a dejar porque estoy cansado después de 40 minutos de grabar. Tenemos y más x, lo vamos a definir, bien, voy a definir al revés, y más x, bien, y vamos a ver si llegamos a x más y. Lo definimos, bien, como acá intercambié las x y las y del lugar, acá está x más y, acá dice y más x, me van a quedar todas intercambiadas acá, bien, me queda y2x3 en vez de x2 y 3 y así con todas las demás. ¿Qué voy a hacer acá? Acá podemos observar, fíjate que esta de acá es esta que está primero, esta de acá es esta que está segundo, y así pasa con todos. El que puse como primer término está segundo, el que puse como segundo término está primero, bien, en cada uno de los componentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Convenientemente voy a hacer que me queden en ese orden y con esos signos. ¿Qué voy a hacer? Hago factor común menos 1 en cada uno de los componentes, entonces me queda menos, y este me queda en positivo, así que lo voy a poner primero, así me queda con esta forma. Y este que estaba positivo me queda en negativo, así que lo voy a poner también ahí, y con esta forma así vemos que me queda parecido. Fíjate que me queda menos cada uno de los componentes iguales a como lo tenía al principio. Este menos, bien, si uso el producto, la definición de producto, me va a quedar menos 1 o menos por cada uno de los que tenías acá. O sea que esto a fin de cuentas es menos x más y. O sea, y más x es igual a menos x más y, no es igual a x más y. Entonces ahí ya estamos diciendo que no se cumple el axioma de conmutatividad para los sumas. Creo que era el axioma 5. Entonces directamente esto no es un espacio vectorial. Y acá lo terminamos. Creo que el ejercicio pedía hacer todos, pero como hice todos en el anterior de gusto, voy a hacer este solo, los otros les dejo para que practiquen ustedes. Bueno, entonces no es un espacio vectorial. Espero que te haya servido esto. Vamos que ya estamos por terminar otra materia. No, nos falta un montón todavía, falta en el año. Bueno, espero que tengas muy buena semana, mucha suerte en los exámenes y chau chau.